Bienvenido al Congreso de Especialidades Quirúrgicas. Es para nosotros pues un gusto contar con su presencia y usted pues nos va a ayudar con el tema de procedimientos quirúrgicos en atención primaria. Doctor, bienvenido una vez más, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta va a ser una exposición personalizada prácticamente. Entonces, ojalá haya la oportunidad para poder compartir con todos los demás compañeros este tema, porque me parece importante que puedan identificar ciertos cuadros clínicos que orienten al diagnóstico adecuado, a la resolución definitiva en el lugar o a la transferencia, porque ese es el objetivo final, el hecho de saber qué paciente necesita cirugía y qué paciente puede ser tratado clínicamente. Bueno, para saber exactamente qué procedimientos pueden necesitar cirugía o no, lo que debemos conocer es qué es el abdomen agudo. El abdomen agudo, pues, es un dolor de instauración reciente, constante, intenso. Según las revisiones realizadas, este dolor no debe ser más allá en tiempo de una semana. Otros autores hablan de 48 horas. Es importantísimo entonces considerar eso. Puede estar acompañado de síntomas como vómitos, también puede haber diarrea, pero lo importante es que está afectado el estado general del paciente. Dentro del abdomen agudo existen varias causas. La más común, la que van a enfrentar en la rural sobre todo, de causa médica, es la gastroenteritis. La diarrea, que es muy frecuente, sobre todo en niños, en adolescentes o inclusive en ancianos. Y la causa más frecuente, quirúrgica, es la apendicitis. De hecho, es la primera causa de morbilidad en Ecuador, seguida posteriormente de la patología de origen biliar, la colecistitis, por ejemplo. Lo importante es conocer, sobre todo en la historia clínica, los antecedentes, la cronología del dolor, el grupo etario, ya que, por ejemplo, la apendicitis más frecuente entre los 15 y los 30 años. El examen físico es importantísimo, sobre todo saber palpar el abdomen. ¿Por qué? Porque este nos va a orientar ya al diagnóstico. Entonces, la historia clínica, en definitiva, nos puede determinar en cerca del 80 hasta el 90% del diagnóstico del abdomen agudo. ¿Por qué se caracteriza? Por el dolor, ¿verdad? Pero es necesario diferenciar entre el dolor visceral y el dolor somático. El dolor visceral es un dolor de tipo vago, de transmisión lenta, no se percibe con precisión exactamente dónde es el dolor. Ese es el dolor que comúnmente consulta el paciente, de hecho. Cuando el cuadro clínico avanza, y sobre todo si se trata de una patología quirúrgica, va a avanzar la patología y por lo tanto van a aparecer signos más claros localizados por afectación del peritoneo parietal, la piel o los músculos adyacentes. Y por lo tanto este dolor ya va a ser más localizado. Existen múltiples causas de abdomen agudo. Nuestro objetivo es identificar sobre todo las tres principales causas de cirugía que puede resolverse hasta en un hospital básico, que es la atención primaria. Y eso es lo que van a ver más comúnmente en la rural. Por ejemplo, la apendicitis, la colecistitis y el abdomen agudo obstructivo. Estas son las tres principales causas de patología quirúrgica que se puede resolver en atención primaria. Salvo ciertos casos avanzados, por ejemplo, de una colecistitis grado 3, que ya veremos más adelante, o un abdomen obstructivo que ya compromete órganos y puede tener fallos, y esto pues va a evitar que se pueda resolver en un hospital básico, por ejemplo. El abdomen agudo, para orientarnos en el diagnóstico, en general se puede dividir el abdomen en 4 cuadrantes, divididos pues como vemos en la imagen, en la línea media
y una línea imaginaria que atraviesa el ombligo de forma transversa. Las patologías que afectan comúnmente, por ejemplo, el cuadrante superior derecho, es la patología biliar, una colecistitis aguda, por ejemplo. En el cuadrante izquierdo superior puede estar dada, por ejemplo, por una pancreatitis, por una colección o por un absceso esplénico. Patologías del cuadrante inferior derecho, principalmente la apendicitis aguda o las patologías anexiales en la mujer. Y en el cuadrante inferior izquierdo, el representante principal son las enfermedades del colon, las diverticulitis, por ejemplo. Y en las mujeres, pues puede estar dado también por patología anexial, un embarazo ectópico del lado izquierdo también. Eso en general. La historia clínica es importantísima y voy a recalcarlo. De hecho, lo que se tiene como herramienta principal en la rural es una buena historia clínica. Como sabemos, pues de eso depende el diagnóstico la mayor parte. Una cirugía previa, y si viene con dolor abdominal y distensión, puede tener adherencias y eso va a condicionar, por ejemplo, un abdomen agudo obstructivo. Y estas adherencias son la principal causa de obstrucción intestinal, de hecho. Los hábitos intestinales, si es que el paciente, por ejemplo, realiza evacuaciones diarias, pero han cambiado estos hábitos intestinales y el paciente presenta estreñimiento o no hace deposición varios días, ya nos orienta también a una patología obstructiva. El uso de drogas, por ejemplo, pacientes que ingieren cocaína o se inyectan, tienen riesgo, sobre todo los jóvenes, tienen riesgo de hacer una úlcera gástrica que se perfore y eso puede orientar también al diagnóstico. La historia menstrual, hay pacientes, sobre todo las mujeres en edad, y jóvenes, ¿no? Y que tengan hábito ya sexual activo, pues en estos pacientes hay que sospechar de embarazo si hay una menorrea y si viene de alteraciones de la hemodinamia o sangrado transvaginal, pensar siempre en que puede tener un abdomen agudo de tipo hemorrágico, como por ejemplo un embarazo ectópico accidentado, y antecedentes de otras patologías. Los pacientes diabéticos pueden tener dolores abdominales intensos secundario a una cetoacidosis diabética, y este es un cuadro clínico nada más, y necesita solo tratamiento clínico, entonces no es quirúrgico y puede confundir muchas veces con un cuadro quirúrgico. La localización es importante, sobre todo cuando ya ha pasado más de 8 horas de un dolor que de inicio es de tipo visceral y luego ya se localiza. Hay que pedirle al paciente que lo localice con un dedo. Y si puede localizarlo, eso ya implica que se está ubicando de mejor manera o afectándose esa área del peritoneo parietal del paciente y enfocado en lo que ya revisamos, pues puede orientar, por ejemplo, si el paciente ubica el cuadrante inferior derecho con un dedo, nos va a orientar a que sea una apendicitis. Si es que ubica la región subcostal derecha, hacia una colecistitis. El tiempo de instauración, cuando se trata de una instauración lenta, progresiva, se habla sobre todo de patologías como por ejemplo la misma apendicitis aguda. Pero si es de instauración súbita y un dolor intenso, se puede pensar en una isquemia intestinal. Este dolor de tipo vascular que se llama es de origen súbito. Y la isquemia pues, puede caracterizarse por una oclusión que puede ser embólica o trombótica y eso causa dolor súbito. Y el dolor intermitente se caracteriza por afectación de órgano hueco y el dolor fijo se caracteriza por afectación de un órgano sólido como el páncreas, por ejemplo. Las actividades que exacerban el dolor, hablando por ejemplo de la misma pancreatitis, no hay posición o actividad que pueda alterar el dolor. El dolor es muy intenso y eso es lo que caracteriza una pancreatitis, por ejemplo. ¿Qué exámenes podemos tener, sobre todo en atención primaria? Una biometría, un examen de orina o un copro pueden orientarnos al diagnóstico. Sobre todo, por ejemplo, si es un paciente hombre y tiene un dolor en fosa ilíaca derecha que ha migrado desde el mesogástrico y el hemo es negativo,
pues nos enfocamos en una apendicitis, ¿no? El resto de exámenes es a veces difícil conseguirlos en la atención primaria, ya quedaría en general para, si es que sospechamos de un abdomen agudo, referir al paciente. Con relación a exámenes de imagen, lo que podemos obtener en atención primaria es una ultrasonografía, una ecografía como comúnmente conocemos. Esto nos puede servir sobre todo en patología hepatobiliar, para colecistitis. Y en general, pues puedo indicar que todo médico debería estar capacitado para explorar de forma ecográfica el abdomen, sobre todo para identificar patologías muy frecuentes como es la patología biliar. También sirve o es sensible para úteros y ovarios. De hecho, es necesario en una paciente que tenga dolor pélvico o imposibilidad izquierda o derecha realizar una ecografía para descartar patología anexial que puede a veces requerir solo tratamiento clínico y no quirúrgico. También nos va a servir la ecografía para detectar líquido libre. Y por ejemplo, si es que estamos ante un paciente que ha sufrido una caída, un trauma abdominal, está inestable y hay líquido libre, que es lo que podríamos observar con el ecógrafo, pues es de tratamiento quirúrgico y deberíamos referirle al paciente para que lo resuelvan quirúrgicamente. Aquí podemos observar unas imágenes, el de la derecha, observamos el diafragma y por debajo del diafragma aire. Entonces es neumoperitoneo y eso implicaría perforación de una víscera hueca. Es importante, por ejemplo, si es que el paciente fue operado hasta máximo una semana, podría tener aire libre intraperitoneal, pero debería ser escaso. Casi no se observaría en una radiografía. Pero aquí se ve importante aire libre por debajo del diafragma y eso implica que el paciente tiene una obstrucción, una perforación de víscera hueca hasta que se demuestre lo contrario. En la imagen derecha superior se puede observar una ecografía anexial. De hecho, se puede observar una imagen heterogénea. ¿Por qué? Porque tienen áreas hipoecoicas, lo negro, hiperecogénicas, la parte blanca, y puede corresponder a un quiste anexial que, o un quiste anexial hemorrágico con coágulos, que es una patología anexial femenina, ¿no? Y en el cuadro inferior, en la imagen inferior derecha, podemos observar, esta es la vesícula, aquí hay un lito, y los litos siempre dejan sobra acústica posterior. Invito de nuevo a que pues, nos instruyamos en micrografías. Actualmente existen equipos que no son muy caros y que son portátiles, de hecho, que nos van a permitir pues que nos orientemos de mejor manera hacia el diagnóstico. Y con autoeducación podemos identificar las estructuras como por ejemplo la vesícula o el apéndice o líquido libre, situación que nos puede ayudar en el área de atención primaria, por ejemplo, para el diagnóstico. La principal causa, como mencioné al inicio, de abdomen agudo o la principal causa de morbilidad en Ecuador es la apendicitis aguda. Cerca del 8.5% de la población tiene riesgo en general de sufrir de esta patología. Es muy frecuente, es decir, ¿no? Entonces aquí está la incidencia. Es muy frecuente entre los 15 y los 30 años de edad y tiene riesgo de perforación mayor en menores de 5 años y en mayores de 65. ¿Por qué se debe esto? Porque el cuadro clínico no es típico. Y en un niño, por ejemplo, él no expresa el dolor o lo expresa de diferente manera y eso puede retrasar el diagnóstico, así como en los pacientes adultos mayores. También se retrasa el diagnóstico y pues mientras más tiempo pase, más riesgo de perforación. Sin embargo, no es del todo cierto, por ejemplo, que a las 24 horas después del dolor y que esté relacionado con una apendicitis aguda, ya se perforan todos los apéndices. No. De hecho, se ha encontrado que a las 24 horas, alrededor del 25% de los apendicitis se perforan. Con más tiempo, 48 horas, ya podemos determinar que pues, la mayoría de los pacientes tendrán una apendicitis perforada. ¿Qué es importante de la apendicitis?
que sepamos orientarnos al diagnóstico y tengamos herramientas para poder identificar qué paciente tiene más sospecha clínica de apendicitis. Y aquí nos sirven los scores, que en atención primaria los podemos obtener de manera fácil. El score más conocido es el score de Alvarado, pese a que tiene un poco menos de sensibilidad y especificidad en relación al score AIR. Hay múltiples scores, pero he citado estos dos porque tienen más relevancia. Y el score de Alvarado, por ejemplo, hay una mnemotecnia que se llama MANTREL, la M de migración, la A de anorexia, la T de tendres o sensibilidad, la R de rebote, la E de elevación de la temperatura, la L de leucocitosis, S de segmentado. Entonces, con estos datos, con esta mnemotecnia, podríamos obtener los datos del paciente y poder orientarnos al diagnóstico. Por ejemplo, vamos a ir citando. En el score de Alvarado considera la náusea un punto, la anorexia otro punto, el dolor en fosa ilíaca derecha 2 puntos, la migración del dolor 1 punto, el rebote o defensa muscular 1 punto, la temperatura más de 37.5 también 1 punto, si tiene más de 10.000 de leucocitos 2 puntos. Y el cambio de los leucocitos 1 punto. Si es que el paciente tiene menos de 5 puntos, ya podemos decir que el paciente tiene muy bajo riesgo de apendicitis y se lo puede enviar a la casa. De hecho, alta con signos de alarma, pero el paciente puede ir a la casa y le indicamos pues, que si el dolor vuelve a aparecer o se intensifica o aparece fiebre, acuda nuevamente al área de consulta o de emergencia. Este otro score de AIR es un poco más complejo porque considera, por ejemplo, el rebote, que es muy subjetivo, leve, moderado, fuerte. La temperatura ya no 37.5, sino 38.5. Los leucocitos los divide para darle un punto de 10.000 a 14.900 y 2 puntos de más de 15.000. También divide los neutrófilos en 70-84 y más de 85 y agrega la PCR. Entonces, si bien este tiene más sensibilidad y especificidad para determinar apendicitis, el score que acabo de mencionar previamente de Alvarado sería suficiente para orientar al diagnóstico y a qué paciente sobre todo le podemos decir regrese a casa para que no tiene, por el hecho de que sospechamos de que no tiene apendicitis, ¿no? Sin embargo, si es que tenemos una sospecha intermedia, que sería el paciente que tenga 5 a 8 puntos, tiene riesgo intermedio y sería necesario observarle o ir revalorarle a las 8 horas o una tomografía. Esto implica, por ejemplo, si es que hay más alta sospecha de que deberíamos enviarle a un segundo nivel donde tengan tomografía para descartar apendicitis, ¿sí? Y si tiene más de 8 puntos, pues el paciente tiene alto riesgo de apendicitis y deberíamos referirlo, o si estamos en un hospital básico, en donde sí tienen cirugía, pues interconsultarle ya, decirle al cirujano que el paciente tiene tal característica del dolor y mediante score de Alvarado tiene 8 puntos o más y necesita el tratamiento quirúrgico. Entonces eso orienta bastante al diagnóstico y puede facilitar el hecho de qué paciente va a necesitar cirugía. El tratamiento en definitiva es la apendicectomía. Hoy en día el gol estándar la apendicectomía laparoscópica. Aquí agregué un ítem de imagen, qué es lo que se puede ver en ecografía, sobre todo con el transductor lineal que tiene frecuencias de entre 7 a 10 MHz, es decir, que tiene más frecuencia pero menos amplitud y se ve mejor las imágenes que están cerca a la pared abdominal, sobre todo las apendicitis que estén pegadas al peritoneo parietal. Por ejemplo, aquí se puede ver el músculo, aquí al recto del abdomen o el oblicuo, y aquí por debajo, pegado al peritoneo parietal, la apéndice. Y se ve una imagen en diana, se llama, como en dona, conoceríamos nosotros. En el centro, área anecoica, y alrededor una área hiperecoica, un halo hiperecoico. Significa que esto es un proceso inflamatorio. Si pusiéramos Doppler aquí,
podemos ver que tiene gran vascularidad alrededor. Y aquí se ve el fecalito, que es la causa más frecuente de la obstrucción, porque la apendicitis es una patología que empieza con la obstrucción de la luz de la apéndice, ¿no? Entonces, el tratamiento, como mencioné, finalmente es la cirugía y actualmente el gol estándar, la cirugía laparoscópica de la apéndice. Eso, por una parte, la principal causa, ¿sí? Si nos preguntan cuál es la principal causa de morbilidad quirúrgica en Ecuador y en el mundo, apendicitis aguda. La segunda causa, la patología biliar, no específicamente la colecistitis, sino la patología biliar en general. Pero a nuestra consulta, a nuestra emergencia, van a venir pacientes con esta patología. Entonces voy a explicarles al respecto sobre colecistitis aguda, porque también se puede resolver en la atención primaria. La primera parte, la atención clínica y quirúrgica en los hospitales básicos, sobre todo. ¿Qué es la colecistitis? Pues es la inflamación de la vesícula. La principal causa en nuestro medio son los cálculos, es decir, la colelitiasis. Esta colelitiasis que es muy frecuente en nuestro medio. En la población ecuatoriana, cerca del 25% de la población tiene cálculos en la vesícula. Es decir, de cada 10 personas, cerca de 3 tienen cálculos en la vesícula. Sin embargo, solo el 3% de esta cantidad de forma anual presentan síntomas asociados a la patología litiásica biliar. Puede ser colecistitis, puede ser cólicos biliares nada más, o puede ser coledocolitiasis o pancreatitis de origen biliar. Solo el 3%, que es muy poco, ¿no? Pero inclusive así corresponde a la segunda causa de morbilidad, como hemos mencionado. Entonces, siendo así, la principal causa de colecistitis aguda es la litiasis, es decir, por cálculo, el 95% de hecho. El 5% corresponde a otras causas, que puede ser isquémica, trastornos de la motilidad, puede ser una infección por microorganismos, protozoos o parásitos, enfermedades del colágeno o reacciones alérgicas. También puede participar en pacientes que están en nutrición parenteral, hospitalizados en cuidados intensivos, con ayuno prolongado, puede presentarse colecistitis alitiásica, que se llama el 5% de las causas de colecistitis, ¿no? Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es la principal causa de colecistitis aguda en nuestro medio? Es la litiasis. Entonces, aquí podemos ver una epidemiología de la patología biliar, sobre todo de la colecistitis. Los casos severos se presentan en el 6%. Hay pacientes que pueden tener colecistitis post-CPRE y solo es del 0.2 al 1%. Es decir, si un paciente presentó coledocolitiasis, es decir, el cálculo pasó ya a la vía biliar principal, se le hace una CPRE para drenar la vía biliar, hay un riesgo de que le dé colecistitis a este paciente muy bajo, de 0.2 al 1%. Aquí, como vimos, pues del 90 al 95 litiásica y alitiásica de 3.7 al 14%. La mortalidad asociada a colecistitis aguda es bajo también, alrededor del 1%. ¿Cuál es la fisiopatología? Los cálculos. Como vemos aquí, un cálculo impactado en el cuello vesicular. La vesícula sigue produciendo líquido y moco. Esto aumenta la presión dentro de la vesícula. Hay una sustancia que se llama lisozima que va a lesionar la parte de la mucosa de la vesícula y pues se desencadena la fisiopatología de la inflamación con las prostaglandinas que son proinflamatorias y a su vez la éstasis de la bilis y más la reproducción de las bacterias, como por ejemplo la principal, las enterobacterias, producen la colecistitis como tal. Hay algunos casos raros en los cuales esta presión puede incrementarse tanto que evita la perfusión de la pared de la vesícula y puede terminar perforando. Es muy raro, no termina igualito como la apendicitis en perforación, pero hay un riesgo del 6% de los pacientes, sobre todo adultos mayores y que tengan patologías
vasculares, aterosclerosis, por ejemplo, que pueden terminar en perforación de la vesícula. No es muy frecuente esto, pero puede ocurrir. ¿Cuáles son los exámenes? Principalmente la ecografía. Pero antes de que se identifique la ecografía como tal, como en este caso como el gold estándar, antes se consideraba la colescintigrafía por IDA, que tiene más sensibilidad y especificidad de hecho. Pero esto es invasiva, hay que inyectarle un medio de contraste, etcétera, etcétera, y ya no se realiza actualmente, al menos en nuestro método. La colecistitis es de diagnóstico clínico por laboratorio y ecográfico. Y para eso, pues, la ecografía nos va a servir, e insisto, que nos instruyamos en manejar una ecografía que nos puede permitir identificar rápidamente el diagnóstico, iniciar un tratamiento clínico y derivarle para el procedimiento quirúrgico que va a necesitar finalmente este paciente. Aquí podemos ver, por ejemplo, la vesícula con líquido en la pared, que se llama signo de doble riel, la mucosa, la serosa y hay líquido entre la pared de la vesícula bastante engrosada, ¿sí? Y aquí no vemos litos, no hay barro biliar, nada más, y el barro biliar también puede ser causa de colecistitis, que obstruye también el conducto cístico y se desencadena la fisiopatología conocida. Aquí podemos ver gas intramural. El gas tiene la capacidad de producir como si fuera una sombra acústica, pero la sombra acústica es anecoica. En este caso vemos blanco y se llama reverberancia, este tipo de signo, y el gas. Entonces, cuando hay una colecistitis enfisematosa es más complejo. El paciente, sobre todo el paciente con diabetes o con comorbilidades, puede presentar este tipo de colecistitis que es más compleja. Y aquí podemos ver el hígado, la vesícula biliar, también gas de la pared, ¿no? El diagnóstico finalmente lo vamos a establecer con los criterios de Tokio. Y los criterios de Tokio fueron descritos ya desde el 2007, luego se modificaron en el 2013 y la última revisión que se realizó es en el 2018. No ha cambiado mucho, solo ha cambiado en el manejo. Los criterios de diagnóstico siguen siendo los mismos. Signos clínicos o de inflamación local, el signo de Murphy, y que es el dolor a nivel subcostal derecho en el punto de Murphy, la masa o dolor o sensibilidad en el cuadrante superior derecho, que son los signos de inflamación local. De signos de inflamación sistémica, como fiebre, una PCR elevada o leucocitos que pueden estar más de 10.000 o menos de 4.000. Y finalmente los hallazgos de imagen, que son la ecografía. Ya sabemos, engrosamiento de la pared, un cálculo enclavado en el cístico, un cuello vesicular, signo de doble rielo, líquido en la pared de la vesícula, líquido perivesicular, gas en la pared de la vesícula o adyacentes, colecciones adyacentes de la vesícula. Todos esos signos son de colecistitis. Con un solo ítem, la sospecha es baja. Con dos ítems, A y B, hay sospecha de colecistitis, pero el diagnóstico certero se establece con los test. Es decir, que haya signo de muerte y que tenga fiebre y que observemos los signos ecográficos como engrosamiento de la pared de la vesícula. Más de 4 milímetros se habla en estos criterios de Tokio, pues tenemos el diagnóstico certero de colecistitis. ¿Cuál es la sensibilidad? Del 92.1 hasta el 90, y especificidad del 93. Es bastante alto, ¿verdad? Finalmente, ¿qué hacemos después de diagnosticar? Clasificar. Si es que el paciente tiene colecistitis, no tiene comorbilidades, no tiene fallos, no tiene leucocitosis importante, no es más allá de 72 horas de dolor, no se palpa más en el cuadrante superior derecho, no se observa signos de complicaciones locales, es una colecistitis grado 1. ¿Cuál es el tratamiento? La colecistectomía laparoscópica. Actualmente es la laparoscopía para el tratamiento de la patología biliar el gold estándar de igual manera. En grado 2, si es que cumple con los siguientes criterios, si tiene leucocitos más de 18.000, una masa que se palpa en el cuadrante superior derecho, la duración del dolor más de 72 horas desde el inicio de los síntomas, obviamente, y si hay signos de inflamación local marcada, por ejemplo,
colecistitis gangrenosa, absceso, peritonitis biliar, es decir, que se haya perforado la vesícula, un absceso hepático o colecistitis enfisematosa. ¿Y cuál es la colecistitis grado 3? Cuando hay fallo, que puede ser cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático, perdón, o hematológico. Estas, en general, si es que tiene uno de los fallos ya mencionados, ya es colecistitis grado 3. Y este paciente va a necesitar muy probablemente cuidados intensivos. Por lo tanto, este paciente debe ser derivado. Y es fácil. Por ejemplo, disfunción neurológica solo con un GLaDO que tenga menos de 15, GLaDO de 14. Que el paciente esté somnoliento ya es fallo neurológico. Más asociado a una colecistitis, ya tiene fallos. Este paciente tiene alto riesgo de más complicaciones. Disfunción renal, oliguria, solo con la pregunta de si no ha orinado en algunas horas, pues podemos identificar ya o sospechar esto, ¿no? Para la disfunción respiratoria hace falta una gasometría y eso no se puede establecer en atención primaria. Por lo tanto, ya solo con la sospecha de que hay algún fallo a nivel neurológico, por ejemplo, o con la biometría que tenga menos de 100.000 plaquetas, ya podemos orientar a que puede tener una colecistitis grado 3 y que el paciente va a necesitar, muy probablemente, aparte del tratamiento clínico, cuidados intensivos. ¿Cuál es el manejo? Y eso es lo que ha cambiado recientemente en las TG18. Hay una aplicación que ustedes pueden bajarse de internet para Android y para iOS, existe, se llama TG18 mismo, y esto puede permitir, llevan en su celular muy fácilmente los criterios, cómo clasificar al paciente y qué manejo va a necesitar. Inclusive está el tipo de antibiótico que pueden utilizar, ¿sí? Entonces eso es recomendable bajarse. Ahora todo el mundo maneja los teléfonos inteligentes, las aplicaciones, y también existen aplicaciones para este tipo de cosas que son muy útiles en nuestra práctica clínica. Entonces, como mencioné, en el grado 1 el tratamiento es la colestectomía laparoscópica. Voy a pasar al siguiente ítem porque el grado 2 y el grado 3 ha cambiado actualmente el manejo con la TG18. Si es que tenemos una colestitis grado 2, es decir, moderada, es decir, que tenga más de 72 horas de evolución del cuadro, masa palpable, más de 18.000 eucos, no podemos sospechar una colestitis grado 2. ¿Qué necesita este paciente? De inicio, ya cuidados de soporte, antibiótico terapia, hay que empezarlos pronto y hay que catalogar al paciente mediante dos variables más. Esta es los criterios de Charlson, ¿sí? Y el ASA que utilizan los anestesiólogos. Los criterios de Charlson son varias comorbilidades evaluadas en este score. Si tiene menos de 5 y ASA menos de 2, es decir, una enfermedad sistémica controlada, este paciente es ideal para el tratamiento de una colecistectomía laparoscópica precoz, es decir, urgente. Pero si es que el paciente con colecistitis grado 2 tiene Charlson más de 6 o ASA más de 3 o igual a 3, este paciente solo va a requerir soporte clínico, antibiótico terapia, hidratación, corrección del desequilibrio electrolítico, etcétera, etcétera. Y hay que programar al paciente para colecistectomía después de 45 días. Este paciente se beneficia de eso. Y esto es lo que ha cambiado porque en la TG13 se mencionaba nada más que el paciente con colecistitis grado 2 puede ser operado, pero hay pacientes que tienen riesgo de complicaciones y son los que tienen Charlson más de 6 y ASA igual o mayor de 3. ¿Qué además va a necesitar este paciente? El drenaje precoz de la vesícula biliar. ¿Cómo se hace actualmente? De nuevo, con ecografía. Es decir, colocamos el transductor, el curvilíneo sobre la vesícula, se funciona, se deja colocado el drenaje ahí y solo eso le ayuda muchísimo al paciente para resolver su colecitis. Y posteriormente, a los 45 días, se resolverá de forma laparoscópica. Y la colecistitis grado 3, la grave cuando tiene fallos,
hay que determinar cuáles son los fallos. Y sobre todo se han identificado factores de riesgo predictivos negativos, los FOD. Eso también es nuevo. En la TG13 no lo han mencionado. Estos factores predictivos negativos son la alteración neurológica y la alteración respiratoria. Si es que tiene alteración neurológica y tiene alteración respiratoria, son factores predictivos negativos. Y si es que no lo tiene, puede tener fallo cardiovascular o hematológico. Esos son factores predictivos ausentes, negativos. ¿Sí? Entonces, si es que tiene, o si es que no tiene, perdón, factores de riesgo predictivos negativos, este paciente puede ser beneficiado inclusive de una colecistectomía laparoscópica. Pero si es que lo tiene, deberíamos solo hacer una colecistectomía y programar después que supere sus fallos la colecistectomía laparoscópica. ¿Sí? Esas son preguntas ya, si es que a alguien le gusta en general la cirugía, pues se va a orientar de mejor manera cómo tratamos las colecistitis agudas. No todas van a ser beneficiadas directamente de cirugía, menos aún de cirugía abierta, sino en cirugía, mientras menos es mejor. Es decir, todo lo mínimamente invasivo actualmente es lo que más nos ayuda a nosotros y al paciente sobre todo. Eso sobre la colecistitis. Y el último ítem que vamos a tratar en general es el abdomen agudo obstructivo, que lo diferenciamos como concepto de el hilio paralítico, el hilio mecánico y la estrangulación. Hay que tener muy claro estos conceptos. Un hilio paralítico se caracteriza porque el paciente puede tener alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas o por drogas. Entonces, hay que tener en consideración un hilio paralítico no es quirúrgico, es de tratamiento clínico. El abdomen agudo obstructivo son de varias causas. Puede ser eh, causas mecánicas, como el hilio mecánico, una obstrucción intestinal por un tumor, por una brida adherencial o por una hernia. La causa principal del abdomen agudo obstructivo en nuestro medio son las bridas adherenciales, es decir, las cirugías previas. ¿Sí? Aquí se ha clasificado las causas de obstrucción intestinal de acuerdo si es del intestino delgado o el intestino grueso. Del intestino delgado hay las causas intrínsecas, es decir, propias de la luz, un hilio biliar. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores viven con dolores crónicos en el cuadrante superior derecho, hacen colecistitis crónicas, estas colecistitis finalmente se emplastonan, se controlan y se forma una fístula entre la vesícula y el intestino delgado con un cálculo grande. Este cálculo llega a la válvula iliocecal, se impacta y obstruye. Entonces, este es el tratamiento quirúrgico. El hilio meconial en los pacientes de los neonatos. Lesiones congénitas como atresias del intestino delgado o estenosis, cuerpos extraños en los niños que pueden tragarse cuerpos extraños, parasitosis como las amebiasis. Actualmente ya no se ve muy de forma común las parasitosis, pero antes de la desparasitación habitual que se realiza como campañas, de hecho, tanto públicas como privadas, antes se veía con mucha frecuencia las obstrucciones por amebomas y tumoraciones. Las principales tumoraciones o frecuentes son del intestino grueso, posteriormente del intestino delgado. Causas extrínsecas, es decir, que compriman el intestino, las adherencias, las hernias externas, las hernias internas o los tumores adyacentes. Por ejemplo, tumores del ovario, que pueden crecer tanto y causar obstrucción, o tumores uterinos, o tumores pancreáticos, etcétera, etcétera. Tumores de órganos sólidos que pueden comprimir el intestino y causar obstrucciones. El intestino grueso, las causas intrínsecas principalmente es los tumores, el carcinoma de colon. Posteriormente las lesiones inflamatorias como las colitis ulcerativas o la diverticulitis. Las colitis ulcerativas es mucho más frecuente en los países en desarrollo. Enfermedad de Crohn o colitis ulcerativas son enfermedades inflamatorias del colon. Y la diverticulitis, de esa sí se ve con frecuencia en nuestro medio. También puede provocar complicaciones obstructivas.
Las causas extrínsecas, de nuevo, adherencias, hernias, vólvulos, principalmente del sigmoide. Aquí vamos a citar algunas. La placa de rayos X nos va a ayudar muchísimo en diferenciar. Aquí, por ejemplo, vemos dilatado todo el intestino. Se ve que esté más de 2 centímetros dilatado el intestino, ya significa que algo está pasando. Pero si es que vemos dilatado el estómago, el intestino delgado, y vemos gas distal, ese es el típico ilio metabólico, ¿sí? No, que no es de tratamiento quirúrgico, sino de tratamiento clínico. Aquí no se puede observar gas distal. Se ve dilatadas las vasas del intestino delgado. Y podemos afirmar que es una obstrucción alta. Cuando es una obstrucción alta se ve el intestino delgado a este nivel central, ¿sí? Y se puede ver las válvulas conniventes también. Este es en una radiografía en decúbito dorsal. Y este es de pie, en donde podemos observar que hay niveles a desnivel. No hay gas distal y este finalmente es de tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Entonces, es así, la radiografía también nos puede ayudar en general en la atención primaria, ¿no? Porque todos los hospitales básicos, sobre todo, tienen radiografía y nos puede orientar solo con la radiografía. La radiografía en general nos va a servir para ver aire libre o neumoperitoneo y para identificar si es que la obstrucción es completa, es alta o baja y si va a necesitar cirugía. En un abdomen obstructivo en general, si ya identificamos que es un ilio metabólico, buscamos causas diabéticas o metabólicas, como mencionamos, hidroelectrolíticas, alguna droga que está consumiendo el paciente, sea estas lícitas o ilícitas, que pueden causar ilio, identificamos esas causas y las tratamos. Pero si es de tratamiento quirúrgico, es necesario hidratar al paciente, colocarle una sonda nasogástrica porque esto va a aliviar en parte el dolor y puede evitar que el paciente también, si tiene alteración ya que compromete el sistema nervioso, inclusive vomite o aspire. Eso es importantísimo. Colocar una sonda nasogástrica para descomprimir y derivarlo para tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo dependerá pues de la evaluación clínica quirúrgica y que se realice. Actualmente inclusive hay abdomenes agudos obstructivos por adherencias que pueden resolverse también por la laparoscopía. No es del gol estándar aún, pero pueden resolverse. Y nuestro objetivo es que en general en la parte de atención primaria podamos identificar, orientarnos a si se trata de un abdomen, por ejemplo, en este caso, obstructivo metabólico o de un abdomen obstructivo mecánico o ilio mecánico. ¿Sí? Y de esta manera orientarnos al diagnóstico y al tratamiento definitivo. No olvidarnos de que el paciente va a requerir manejo clínico inicial con una buena hidratación, una corrección hidroelectrolítica. Se puede iniciar antibióticos también. ¿Por qué? Porque en la obstrucción completa hay translocación bacteriana y esto también puede provocar más comorbilidad en el paciente, más afectación sistémica, se puede iniciar antibiótico y derivarlo para resolución definitiva. En conclusión, el abdomen agudo y las patologías principales quirúrgicas en la atención primaria resultan un reto para los médicos rurales. Es en el internado donde se ve en general o se tiene todas las herramientas para identificar el diagnóstico de las patologías quirúrgicas, ya que en general en la parte rural no se cuenta con esos exámenes y debemos orientarnos ya más clínicamente. Es ahí donde la semiología, el examen físico adecuado, puede permitir un diagnóstico correcto y por lo tanto se convierte en un reto diferenciar entre un abdomen quirúrgico y de resolución clínica, si sobre todo no se tiene el conocimiento adecuado. La apendicitis, como bien mencionamos, es la primera causa de morbilidad en Ecuador, seguida de la patología biliar. Eso es todo. Si tenemos alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, Doc, por su intervención. Realmente es muy, muy valiosa. Lastimosamente no fue con todo el auditorio, pero todos tienen que ver también esta ponencia. Sí, en cuanto a por ejemplo, en un abdomen agudo causado por apendicitis, a veces resulta que el paciente tiene mucho dolor, cumple criterios de Alvarado más de 5 y de repente el dolor cesa. Entonces ha pasado
por alguna experiencia, que más bien este cese del dolor es causado por ya la perforación del apéndice. Entonces, ¿qué consejo, cómo podemos decir a nuestros médicos rurales, cómo podemos identificar en un cuadro verdadero de una apendicitis aguda que fue perforada o que realmente no era una apendicitis aguda? Es muy buena acotación lo que tú mencionaste y es verdad, porque sí se presenta en la realidad. Los pacientes que tienen ya apendicitis complicadas, que ya se perforaron, de inicio, cuando el apéndice se perfora, libera la presión, es decir, libera el dolor que tenía inicialmente y le va a aliviar el dolor o va a disminuir. No se va a aliviar notablemente, porque ahí no sería apéndice, no desaparece el dolor, pero sí le alivia notablemente a él. ¿Qué consejo les puedo dar? No hay que confiarse de eso, porque no resulta frecuente, pero ocurre. Es decir, un dolor que ya migró desde mesogástrico a fosa ilíaca derecha, tiene los signos claros, tiene rebote, tiene Bloomberg, tiene McBurney. Yo no les he hablado en general de los signos porque son más de 50 y lo que realmente importa es saber la cronología del dolor. La mayoría de los pacientes empiezan con dolor en el mesogastrio, un dolor vago, un dolor como una dispersia de eso, y luego el dolor a las 8 horas aproximadamente migra hacia la fosa ilíaca derecha, se localiza porque empieza a afectarse el peritoneo parietal. Después de las 24 horas, ya puede haber, como mencioné, el 25% de la población con apendicitis se perfora. Y ahí es cuando puede desaparecer por unas horas inclusive el dolor. Pero luego de que se perfora y se riegue el contenido intestinal prácticamente en la cavidad abdominal, empieza la irritación peritoneal generalizada. Entonces, no confiarse de ese tiempo que puede ser un par de horas en que puede desaparecer el dolor y mandarle a casa al paciente. Si es que el paciente tiene todos los signos claros y tiene, ya mencionaste tú con más de 5 el Alvarado, pero en realidad es que tú más de 8 y es la apendicitis, tiene que operar. Pero si tiene entre 5 y 8, este paciente debería ser corroborado por un examen de imagen, ¿sí? Por una tomografía, que es el que más sensibilidad y especificidad tiene, alrededor del 95%. Entonces, la recomendación es, si tiene un cuadro clínico característico, como mencionamos, no confiarse de este tiempo que puede desaparecer el dolor, y más bien ante la duda es mejor referir que mandarle a casa. Sí, muchas gracias, doctor. En cuanto a la obstrucción intestinal, ¿qué procedimiento se podría realizar de forma inmediata para poder enviar, una vez que ya se corrobora que es una obstrucción intestinal, para poder enviar al paciente a un mayor nivel de complejidad? Perfecto, muy bien. Si es que el paciente ya observa que está obstruido, primero no olvides realizar algo que no mencioné, es un tacto rectal. Eso se puede hacer si es que no encuentras de ese en apoyo rectal, eso apoya más al diagnóstico de un abdomen obstructivo completo. Dos, por lo tanto, si es que ya diagnosticas un abdomen agudo obstructivo mecánico, que sería en este caso, no sabes dónde está obstruido, pero sabes que está obstruido completo y no tiene otra etiología metabólica. Por lo tanto, debes colocarle la vía e hidratarle bien, porque este paciente hace tercer espacio. Al inflamarse el intestino, se libera líquido a la cavidad, hace tercer espacio y hay desequilibrio hidroelectrolítico. Y por lo tanto, la primera maniobra, hidratación adecuada. Segunda, colocación de una sonda nasogástrica. En un paciente adulto, una sonda nasogástrica, una número 18 French. Eso va a ayudar a descomprimir la cámara gástrica, inclusive a veces hacen antiperistaltismo los pacientes, y te va a permitir inclusive otro apoyo diagnóstico, porque vas a ver contenido biliar o contenido fecal a veces, y eso ya te da más diagnóstico todavía de que está obstruido completo el paciente. Lo principal es lo otro que mencioné es que puedes iniciarle antibiótico-terapia. Sí, eso apoya mucho. Antes decía, no hay que dar en obstrucción intestinal porque no hay infección, pero hay translocación bacteriana y eso va a empeorar el cuadro mientras más tiempo pasa. Entonces,
hidratación, colocación de una sonda nasogástrica y puedes empezar antibióticos si ya está corroborado el diagnóstico de un abdomen obstructivo completo. Y le derivo. Perfecto. Muchas gracias. Y lo último, ¿puede repetirnos por favor la aplicación para hacer los scores de colecistitis? Por supuesto, se llama Eje 18. Así Eje nada más. 18. Pueden, Ya. pueden buscarlo. Yo les voy a mostrar, lo tengo ahí en mi teléfono, porque esa lo utilicé desde el posgrado. No, ya se reinició, ya no ha estado. Ya. Es una aplicación verdecita que viene con la T, la G y el número 18. ¿Sí? Ya, perfecto. Esta aplicación es muy práctica. Van a recordar cuáles son los criterios de ABC. Van a recordar cómo se puede clasificar a la colecistitis en grado 1, grado 2 y grado 3. Y el manejo. ¿Sí? Entonces, te facilita el diagnóstico, te facilita la clasificación y también el tratamiento, porque como también debes iniciar antibióticos, hay unas guías que se llaman guías de la IPSA. Estas guías son americanas y una vez que establezcas un diagnóstico infeccioso, sea en la vesícula, en el apéndice, debemos iniciar antibiótico-terapia oportunamente. Esto ayuda muchísimo en el pronóstico del paciente. Porque si le derivas y le mandas, tú sabes, se demora en nuestro sistema la referencia, todo eso, hasta que el paciente llegue estamos perdiendo horas valiosas. Entonces, ya con un buen diagnóstico desde el principio, puedes empezar el tratamiento correcto y ganamos tiempo. Entonces, eso es importante. Esas son las guías, ¿no? TG18. Otras guías que es frecuente dentro de las complicaciones, por ejemplo, de la patología biliar, con un cálculo ya pasado a la vía biliar principal, la pancreatitis. Hay otra aplicación de los japoneses, JPN se llama la aplicación, y van a encontrar también tanto para Android o para iOS. Y también hay los criterios de pancreatitis. No los mencioné aquí porque es menos frecuente, pero también les va a ayudar como guía, van a tener en su teléfono y va a facilitar también el diagnóstico, la clasificación y qué deben hacer dentro del tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación y por sus recomendaciones. Doctor, desde su punto de vista profesional, hemos analizado, hemos visto pues toda esta exposición. Doctor, desde su punto de vista profesional, ¿cuál sería la recomendación para los asistentes para que puedan diferenciar este caso muy importante, ¿no? Que puedan diferenciar entre el abdomen agudo, quirúrgico y clínico? Esa es una muy buena pregunta. Existen múltiples patologías intraabdominales como extraabdominales que pueden causar abdomen agudo no quirúrgico y confundir al médico en el diagnóstico, ¿no? Pero hay un signo importante que tiene el paciente y que puede determinar si necesita cirugía o no. Es la reacción muscular involuntaria. Este ítem, recuerden, porque existen revisiones al respecto, ¿no? Pero también te da la práctica o la experiencia. Las revisiones sistemáticas, los exámenes las revisiones, la literatura, menciona este tema. La reacción muscular involuntaria en el abdomen es un signo muy sugestivo de que el paciente puede necesitar cirugía. ¿Sí? El médico va a darse cuenta de eso. Cuando un abdomen tiene reacción muscular involuntaria, es muy probable que el paciente tenga necesidad de cirugía. Y las patologías extraabdominales no te dan eso, no te dan reacción muscular involuntaria. Te dan dolor difuso, a veces intenso, pero para cuando palpas el abdomen no tienes esa reacción muscular involuntaria. Esto es un signo muy importante que hay que recordar y va a facilitar que se orienten después de hacer una buena historia, un buen examen físico y dentro del examen físico establecer este ítem que acabo de mencionar. Entonces eso es muy importante para ustedes. Muchísimas gracias, doctor. De parte del comité organizador queremos agradecer y felicitar pues la compañía muy grata del doctor Darwin Ramos. Para el realce del evento, pues estamos muy contentos de tenerlo en este evento que
Esperemos que para los asistentes que van a escuchar esta conferencia cumpla todas las expectativas. Muchísimas gracias, doctor, por su gentil colaboración y compañía a este evento. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias.